Pedro y Santiago estaban a la mesa con Tomás, tratando de convencer a éste de que Jesús había resucitado. No es cierto. Sabemos que está muerto. Si lo bajaron de la cruz y lo pusieron en la tumba, no puede andar por ahí caminando. Nunca se escuchó algo así. Además, los clavos le tienen que haber roto los tobillos. No podría caminar como dicen ustedes que hizo. Las mujeres lo vieron primero y nos contaron, y nosotros pensamos que estaban locas, que la muerte del maestro les había afectado la cabeza. Exacto, pero él se nos apareció y nos mostró las heridas y vimos que estaba bien. En un momento nos reprochó porque dudamos que él estuviera vivo y nos animó a que creyéramos lo que dicen las Escrituras. Sigo insistiendo que hasta que no lo vea con mis propios ojos, no voy a creer. Todo lo que Jesús ha dicho se ha cumplido. Lo que pasa es que nosotros, a veces, no lo entendemos inmediatamente. Ya lo creo. Fue increíble el modo en que se cumplió la palabra de Jesús cuando dijo de ti, Pedro, que lo negarías 3 veces. ¿Qué tienes que hablar de eso ahora? Como si tú fueras mejor que yo. Tú también te dormiste esa noche en el Getsemaní. ¿Por qué no te quedaste despierto a orar con él? ¿Qué tienen que hablar de eso ahora? Si se dormían es porque no daban más de sueño. Seguir a Jesús es bastante cansador y además bastante frustrante. Ahora está muerto y todos nuestros sueños de libertad se esfumaron. Tus sueños, Santiago, y el de tu hermano y tu madre, de tener un puesto de privilegio en el reinado de Jesús, se hicieron humo. Creí que ese tema ya estaba terminado. ¿No prestaste atención cuando el maestro nos habló acerca de nuestro discipulado? Yo nunca pensé que ser discípulo de Jesús fuera tan diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, que todos somos iguales, que fuimos llamados a servir, no a ejercer autoridad sobre otros. Creo que seguir a Jesús es fascinante, y ahora que resucitó, seguramente lo mejor está todavía por venir. Santiago tenía razón, lo mejor estaba todavía por venir. Repetidas veces, el libro de Hechos dice que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, de valentía y de gozo. No hubo nada que les impidiera ejercer su apostolado con alegría, ni la persecución, ni la incredulidad de muchos, ni la incomprensión de los líderes religiosos, ni siquiera la muerte de Esteban. Los discípulos estaban bien preparados. Jesús hizo buen trabajo con ellos, porque después de su ascensión, los discípulos tomaron impulso en el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio en forma incansable. Jesús nunca intentó hacer todo solo. Desde un principio se apoyó en la obra previa de Juan el Bautista. Tal fue su respeto por el ministerio de Juan, que Jesús esperó hasta que él no estuviera más en acción para comenzar su ministerio en Galilea. Después de su bautismo, Jesús comenzó a convocar a un grupo de seguidores. Uno a uno los fue llamando. Uno a uno dejaron ellos sus actividades y los siguieron, sin saber claramente qué les esperaba. En los evangelios no se registra ninguna promesa de parte de Jesús a sus discípulos, algo así como, síganme y no tendrán más problemas en la vida, o síganme y Dios les dará una recompensa especial. Cuando Jesús los llama, simplemente les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay algunas características dignas de notar en este llamado de Jesús a sus seguidores. El discípulo deja todo lo que está haciendo inmediatamente. No hay titubeos. En una ocasión se acercaron algunos a Jesús para seguirle,
pero sin haberse desprendido primeramente de su familia o sus posesiones. A ellos Jesús les dice: ninguno que habiendo puesto la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No se puede mirar hacia otro lado que no sea para adelante cuando se sigue al Señor. Hubo otros que le siguieron por un tiempo, pero como no pudieron aceptar toda la enseñanza de Jesús, se volvieron atrás. Para ser discípulo hay que estar dispuesto a aprender la tarea. Según Mateo, a Jesús lo seguía mucha gente de todas las regiones, atraída por sus poderes y por sus milagros. Pero es algo muy distinto ser atraído que ser llamado. Un discípulo no sigue a Jesús porque se siente atraído y fascinado por Él, sino porque ha sido llamado y escogido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es por esa elección que los discípulos recibieron autoridad y poder de Dios para ejercer el ministerio. Jesús no escogió discípulos solo para que le prepararan la fiesta de la Pascua, o para que le buscaran el burro que él iba a montar para entrar en Jerusalén, cosas que ellos hicieron muy bien, tal cual se les había ordenado, sino que los discípulos fueron sus amigos íntimos, que compartieron con él los milagros, que recibieron de él las enseñanzas de este nuevo camino de vida, que experimentaron su transfiguración y vieron cosas que aún los profetas hubieran querido ver. Los discípulos fueron personas comunes y corrientes, sin ninguna preparación especial. Jesús se encargó de prepararlos. Él los llamó, los entrenó, oró por ellos, los envió como ovejas en medio de lobos y les pidió que fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No les dio un manual para cada ocasión, sino la prudencia y la sencillez para discernir por ellos mismos cómo obrar en las diferentes situaciones. Muchas veces le hicieron a Jesús preguntas casi infantiles que revelaban su ignorancia. Otras veces lo negaron. Muchas otras no lo entendieron y tuvieron que pedirle que les explicara lo que había querido decir. Hasta les costaba entender el lenguaje de Jesús. En cierta oportunidad, Jesús les pide que se cuiden de la levadura de los fariseos, y ellos pensaron que Jesús les estaba reprochando porque se habían olvidado de llevar pan en la barca con ellos. Ya en el bote Jesús les dice: ¿cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Algunas veces no entendieron ni las enseñanzas ni el significado de los milagros. Tampoco tuvieron la fuerza de acompañarlo en sus últimos momentos, cuando Jesús les pidió que oraran con él. Algunos de ellos no tuvieron la fuerza de verlo colgado de una cruz. Estas eran cosas muy duras para ellos. Los discípulos eran seres humanos simples, llenos de ansiedades y miedos como cualquier otra persona. Por eso, cuando Jesús los reclutó y los envió a predicar y a hacer milagros, 3 veces le dijo: no temáis, para darles ánimo. Pero esas personas, comunes y corrientes, iban siendo transformadas por la compañía de su Maestro. En una oportunidad Jesús y los suyos llegaron a Cesarea de Filipo. En ese lugar había unas grutas con una buena cantidad de dioses paganos. Allí se juntaba toda la gente, de todas partes, para adorar a sus divinidades. En ese contexto, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego los confrontó con una pregunta mucho más personal: ¿y vosotros, quién decís que soy yo?
A esta pregunta Pedro responde con un enfático: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración de fe de uno de sus discípulos, Jesús edificaría su iglesia. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esta otra María, que se menciona también en Mateo 27, puede ser el símbolo de todos los otros discípulos de Jesús. Muchos de estos otros discípulos no aparecen por nombre, pero los evangelistas registran sus hechos, formidables algunos, simples otros, pero todos importantes para el establecimiento del reino de Dios entre los hombres. Como en una obra de teatro, hay muchos que trabajan detrás de la escena, a quienes no se les da crédito al final de la obra, pero sin los cuales no se la podría llevar a cabo. Jesús reclutó más de 12 discípulos, muchos de los cuales trabajaron detrás del escenario, cumpliendo aquella función para la cual habían sido llamados. Hay que notar que mientras sus discípulos oficiales, los 11 que quedaron después del suicidio de Judas, estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos, hubo mujeres que permanecieron en el área escoltando a otros discípulos secretos de Jesús cuando éste fue sepultado. Esta fidelidad de las mujeres de seguir a Jesús aunque éste estuviera muerto, les permitió ser las primeras en verlo resucitado. La primicia de la resurrección fue revelada a aquellas que le sirvieron calladamente y de las cuales poco se dice. Parece que la Iglesia se olvidó de aquellas palabras de Jesús a sus discípulos cuando María de Betania lo ungió en casa de Simón el leproso. De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará con lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Los evangelios citan a varias Marías, seguidoras de Jesús. María de Betania, la que lo ungió, y de la cual debiéramos hablar con mayor convicción, porque su acto preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura. María pudo hacer esto porque en primer lugar se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra, encantada seguramente de que un rabí se dignara a enseñarle a una mujer en una sociedad definitivamente patriarcal. María alojó a Jesús más de una vez, ya que Betania quedaba de paso en el camino a Jerusalén. Ella y su hermana Marta experimentaron el poder y el amor del Maestro cuando éste resucitó a su hermano Lázaro. María Magdalena, la primera en ver al Señor resucitado, formaba parte de un grupo numeroso de mujeres que ayudaban económicamente a Jesús y que le seguían en sus viajes evangelísticos. María Magdalena había experimentado en su propia vida el poder sanador de Jesús. Y más adelante se convirtió en la primera mensajera de su resurrección. Quizás experimentó también frustración y desilusión cuando los discípulos oficiales de Jesús no le creyeron su historia del Señor resucitado. Estas Marías, más otras mujeres que habían seguido a Jesús hasta Jerusalén desde Galilea, formaban parte de un grupo que habían visto a Jesús en acción y cuyas vidas él había cambiado por completo. Tal vez ese sea uno de los requisitos para ser discípulo de Jesús. Indudablemente esa fue la experiencia de otros discípulos secretos como Nicodemo y José, oriundo de Arimatea. Ambos aparecieron en el momento más oportuno para hacerse cargo de Jesús,
cuando sus otros discípulos no estaban cerca y Jesús no podía hacer nada por sí mismo, porque estaba muerto. Fue José de Arimatea quien pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, quien proveyó de la sábana para envolver su cuerpo y quien proveyó también de un sepulcro nuevo para que fuera el escenario del gran milagro de la resurrección. Nicodemo lo acompañaba, trayendo consigo 34 kilogramos de un compuesto de mirra y aloes para envolver el cuerpo del Señor. No fue piedad lo que los movilizó a hacer estas cosas. No fue tampoco la necesidad de hacer alguna obra de bien. Es claro en el caso de Nicodemo, hombre versado en la religión israelí, que había conocido el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló en su primera entrevista. Los evangelios no hablan mucho de sus discípulos secretos de Jesús, quizás solo lo justo para reconocer en ellos algunas características del verdadero discipulado. Nicodemo era fariseo, y a pesar de que la mayoría de los fariseos criticaban a Jesús, secretamente algunas veces y abiertamente otras, Nicodemo se acercó al Señor porque lo reconoció como alguien venido de Dios. Esta es quizás la primera señal de un verdadero discípulo. Jesús lo confirma con estas palabras cuando ora a su Padre: Mis discípulos han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nicodemo le hizo preguntas a Jesús, no como el resto de los fariseos para tenderle alguna trampa, sino con el genuino interés de saber más acerca de ese nuevo nacimiento. Defiende a Jesús ante sus pares, evidenciando un poco más de coraje desde aquella noche que se le acercó en secreto. Y hay más, muchos más, a quienes los evangelios ni siquiera mencionan por nombre, pero que formaron parte del grupo de discípulos que Jesús reclutó para que le ayudaran en la proclamación del evangelio. Trabajaron detrás del escenario, pero hicieron maravillas. Lucas dice que regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No solo ellos regresaron con alegría por haber podido sujetar demonios, sino que el mismo Jesús, lleno de alegría en el Espíritu, alaba a su Padre porque por la obra de esos 70 vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Es interesante la conexión y la reflexión de Jesús al respecto cuando les dice: No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es que de eso se trata, no de salir a pelear contra el diablo, sino de declarar la cercanía del reino de Dios. Los cielos se abren a los pecadores. Dios en Jesús está caminando hacia ellos, para que puedan recibirlo, entenderlo y ser bendecidos por Él. Los 70 hacen un trabajo de preparación, anuncian paz y juicio. Siempre aparecen estos dos elementos en la proclamación de Jesús: ley y evangelio, condenación y restauración. Los 70 discípulos fueron enviados con instrucciones bien específicas. Fueron seleccionados e investidos con la autoridad de Dios mismo y advertidos que iban como corderos en medio de lobos. Una vez más, se puede observar que Jesús no hace falsas promesas a sus discípulos ni disfraza con palabras bonitas el ministerio de anunciar la cercanía del reino de Dios. Jesús les expone la realidad tal cual es. El trabajo es enorme y los obreros son pocos. Habrá que anunciar paz, pero también juicio. Se podrán quedar a compartir un techo y la comida con una familia, pero en otros momentos tendrán que salir de un pueblo anunciando condenación. Los lobos no rechazan las ovejas, se las comen. Si los discípulos estaban preparados para ser
rechazados y declarar juicio, tenían que estar también preparados para cuidarse de aquellos que estaban al acecho para devorarlos. El trabajo era mucho. La presión de Satanás sobre la gente era sobrecogedora. Los peligros innumerables. Con todo, los 70 volvieron con gozo y con toda seguridad dejaron a muchos con gozo en el corazón, ansiosos de conocer personalmente a Dios, para que su alegría sea completa. Esa es, después de todo, la función del discipulado: anunciar que el reino de Dios está cerca, muy cerca, en Jesús, y que solo en Él hay gozo verdadero. Soy tan discípulo como cualquier otro creyente en Jesús. Fui llamado a un ministerio de alegría, a regocijarme en el Espíritu como los primeros discípulos que el Señor reclutó. El gozo espiritual es una de las características distintivas de los seguidores de Jesús, tanto de los que están en la primera fila como de los que trabajan detrás de la escena. A veces me comparo con los primeros 12 que Jesús llamó por varias razones. Unas veces porque me duermo, vencido por el cansancio, como se durmieron los discípulos aquella noche en el Getsemaní, mientras Jesús estaba en agonía. Reconozco en mí esa aseveración de Jesús de que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es justamente lo que reconozco, que como discípulo tengo buenas intenciones y el espíritu pronto, pero me faltan fuerzas y me duermo y dejo a Jesús trabajando solo. Es posible que esto me pase porque quiero hacer más de lo que un discípulo debe hacer. El llamado de Jesús a Simón y a Andrés fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así también llama Dios a cada uno de sus seguidores, a ser pescadores. Pero lo que pasa es que además de pescar, queremos limpiar los pecados y dejarlos limpios a nuestra manera, en el reino de Dios. Alguien dijo una vez que nosotros los pescamos y Dios los limpia. La limpieza de los pescadores no es cosa nuestra, es tarea del Señor. Para eso murió en una cruz y resucitó victorioso. Otras veces me comparo con los 12 porque no entiendo las enseñanzas de Jesús y tengo que preguntar, ir una y otra vez a la Escritura y pasar un tiempo a solas con el Maestro y su palabra para comprender su enseñanza. A menudo soy también como aquellos que están detrás de la escena y sin que nadie me vea, sirvo de apoyo a aquellos que están en el frente de batalla. Testifico, doy de mi tiempo y de mi dinero, acompaño, comparto, sostengo, escucho. Me gusta la compañía de los demás, que junto conmigo también trabajan detrás de la escena. Me animan su entusiasmo y su dedicación. Me alegro en los dones que Dios les dio y en cómo ellos los ponen al servicio de la gran pesca. A veces mi carne es débil de muchas maneras. No tengo mucha paciencia con los nuevos discípulos. Me olvido de que hay un tiempo de formación mientras uno camina detrás de Jesús. El Señor invirtió años en formar a los suyos. No les dio un curso intensivo de algunas semanas, sino que trabajó con ellos día y noche, en tierra firme y caminando sobre el agua. Los hizo presenciar los milagros más espectaculares y los gestos de amor jamás vistos. Les hizo escuchar la verdadera interpretación de la ley. Les enseñó a orar, a no tener miedo y a ver la vida desde una óptica totalmente diferente. Sobre todo,
comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto me recuerda que yo mismo soy un discípulo en formación y que todavía tengo que andar mucho detrás de Jesús para escuchar atentamente su palabra y seguir de cerca su ejemplo. Otra de mis debilidades es que me cuesta desprenderme de todo lo que tengo en las manos para ponerlas de lleno sobre el arado. Y cuando pongo las manos en el arado, no siempre miro fijo hacia adelante. Me distraigo. Es que hay tantas cosas en este mundo y tantas que parecen imprescindibles. Con relación a esto, siempre recuerdo el buen humor de un juglar sudamericano que en una de sus presentaciones, y refiriéndose a nuestra actual sociedad de consumo, dijo: cuando voy al supermercado me gusta ver cuántas cosas hay que no necesito. Es cierto, no necesito todas las cosas que el consumismo pone delante de mí y me hace ver como imprescindibles. Solo una cosa es necesaria, le dijo Jesús a María, allí en Betania, mientras la discipulaba a ella y a su hermana María: escuchar el mensaje de Dios. El evangelista Mateo me reafirma esta verdad cuando registra estas palabras de Jesús en su Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No en vano envió Jesús a los 70 diciéndoles: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Estas indicaciones del Señor me reafirman que Él proveerá de todo lo que necesito para un discipulado efectivo. Una de las cosas que me llama mucho la atención en este tema del discipulado es el lenguaje figurado que Jesús usa. Más específicamente la mención de los diferentes tipos de animales, para hacer referencia tanto a los discípulos como a las personas a discipular. Serpientes, escorpiones, palomas, corderos, lobos. Las serpientes y los escorpiones representan las fuerzas del enemigo sobre las cuales Dios me dio potestad de pisotear. Hay escorpiones y serpientes allí afuera que se arrastran, agazapados. Son esa gente llena de veneno que hiere y lastima a quienes se cruzan a su paso. Están en cualquier parte y se llaman pornografía, evolucionismo, terrorismo, tarot y espiritismo, entre tantos otros. Hay que entender que la autoridad de Jesús sobre estos enemigos venenosos no es para evitarlos, sino para pisotearlos, para inhibirlos de su poder dañino. ¡Cuánto trabajo para el discípulo del Señor! Fue por eso que Jesús advirtió a los 70 antes de enviarlos delante de Él. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y los que no son serpientes y escorpiones son lobos, con capacidad de destrozar y devorar los corderos del Señor. Por eso no debemos distraernos. Hay que estar atentos, con la mirada fija hacia adelante, a la meta que es Jesús y que Jesús nos puso, sin soltar las manos del arado y sin desviar la mirada. Las serpientes, los escorpiones y los lobos no andan con vueltas. Su objetivo es destruir los corderos del Señor. Que seamos mansos como palomas no quiere decir que debemos ser ingenuos. Pero no todo es peligro y debilidad. Hay que recordar que a pesar de nuestra propia insuficiencia y de las fuerzas del enemigo que nos rodean, fuimos llamados a un ministerio de alegría. Los 70 volvieron gozosos, y aún Jesús se regocijó con ellos en el Espíritu, prorrumpiendo en alabanzas a su Padre. Antes que nada,
Disfruto mucho el haber sido pescado y limpiado por el propio Jesús. Solo Él pudo limpiarme plenamente y convertirme en una persona mansa como paloma y dócil como cordero. Sin su perdón, yo sería tan lobo y escorpión como cualquier fuerza venenosa maligna. Él me cambió por completo. Me escogió como a los 12, como a los 70 y como a tantos otros que trabajaron detrás del escenario. A partir de ese momento, seguir a Jesús se ha convertido para mí en una aventura. Nunca sé a dónde me llamará, ni qué ministerio estará preparándome para el futuro. Sí sé que es fascinante porque Jesús me sorprende siempre, tanto cuando lo descubro en la Escritura, como cuando Él produce frutos por mi intermedio que yo ni me soñaba.